Vamos a empezar hablando del tratamiento. Para el tratamiento, aunque es verdad que referencio tanto la última guía británica de 2024 del manejo de la esclerosis sistémica como las guías EULAR que salieron en 2023, veréis que he hecho un enfoque, pues sobre todo práctico. ¿Qué me refiero con práctico? Pues que nos vamos a centrar en todas las manifestaciones, pero muchas de las cosas que voy a comentar realmente se salen de lo que son las guías. EULAR clasifica, o sea, en las últimas guías de EULAR 2023, lo que hacen es definir un continuo inmunosupresor, es decir, las manifestaciones que son mediadas por el sistema inmune y que por tanto responderán a inmunosupresores, como lo que son las manifestaciones vasculares, la hipertensión pulmonar, las úlceras digitales y el Raynaud. Es importante entender realmente los fármacos que vamos a utilizar antes de lo que es comentar la afectación vascular. ¿Por qué? Porque son fármacos que en lo que es el día a día del reumatólogo a lo mejor no estamos acostumbrados a utilizar y pues como no estamos acostumbrados pues lo voy a comentar. ¿Qué fármacos utilizamos para lo que son las afectaciones vasculares? Pues primero, tenemos 4 vías que inhibir, principalmente la vía del óxido nítrico. Importante, si vas a utilizar un fármaco que inhibe la vía de óxido nítrico, como puede ser un inhibidor de fosfodiesterasa 5, sinenafilo tadalafilo, o un estimulador de la guanidinoato ciclasa como riociguat, evidentemente no os puedes combinar, tienes que cambiar uno por otro. Si pasamos a lo que es la vía endotelina, que es un vasoconstrictor muy potente, bloqueamos el receptor, se produce vasodilatación, tendríamos los antagonistas del receptor de endotelina, como son el bosentan, el macitentan y ambrisentan. Luego, los prostanoides, que serían vías prostaciclinas, tenemos entonces prostanoides intravenosos, el único inhalado, que es el teprostinil, y el prostanoide oral, que es el Selexipag. Luego sí que es verdad que recientemente se ha introducido este fármaco, que es el sotatercept, que es de la vía activina. No es un vasodilatador como tal, es una vía distinta, eso que sepáis que existe, pero no hay que olvidar que lo que es el manejo de la afectación vascular en la esclero, pues primera línea van a ser los antagonistas del calcio, que no voy a entrar a explicarlos porque ya los conocemos. Entonces, manejo del Raynaud. Primera línea, hidropiridínicos orales, sobre todo en práctica clínica el nifedipino, la liberación prolongada, que es el Adalat Oros, combinado o no con nitratos tópicos, como puede ser Rectogesic, no confundir con el Emoal, que eso es vasoconstrictor, es una pomada anal distinta, de inhibidores de fosfodiesterasa 5 en caso de que no responda a los hidropirínicos orales, como pues, el sildenafilo o tadalafilo, y luego sí que hay otras medidas farmacológicas, como puede ser el losartán, que sí que tiene estudios en Raynaud primario, no en Raynaud de esclerosis sistémica, o la prazosina. Estas serían las dosis más utilizadas, sobre todo tener claro que aunque no responda inicialmente, nosotros tenemos que intentar subir dosis hasta máxima dosis tolerada, pues hasta realmente definir que no hay una respuesta. Y luego no olvidar otras medidas no farmacológicas, como cuáles, pues protección contra el frío, como todos entendemos, con guantes cerrados, no guantes que tengan agujeros o guantes de lana, calentadores portátiles como los de la imagen, importante dejar de fumar, control de factores de riesgo cardiovascular, y luego también valorar causas secundarias. En la esclerosis sistémica, pues un porcentaje importante de pacientes puede tener vasculopatía estructural, como ha definido Pablo, por la afectación macrovascular. También, por ejemplo, de lo que es la arteria cubital, que también está descrito en la esclerosis sistémica, otras neuropatías, como neuropatía del mediano, del cubital, etcétera, tóxicos, sobre todo tóxicos vasoconstrictores, como la cocaína, y luego el estrés. Sí que hay estudios con la fluoxetina que mejoran, o sea, pacientes con Raynaud, que se introduce fluoxetina y que realmente mejoran el Raynaud, es decir, el estrés no deja de ser un vasoconstrictor al fin y al cabo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo que son ya úlceras digitales, considerar causas agravantes, como estamos comentando con el Raynaud, especialmente la aparición de úlceras en un territorio muy definido. Aquí en primera línea sí que serían los inhibidores de fosfodiesterasa 5, es decir, vamos a pasar ya a sildenafilo, a tadalafilo. Importante recordar que lo que son los antagonistas del receptor de endotelina, como el bosentan, no se han demostrado lo que es acelerar la curación de las úlceras, pero sí prevenir su aparición. Entonces, pues en caso de úlceras recidivantes y frecuentes, se ha indicado introducirlo. También en caso de úlceras que no conseguimos responder, en isquemia crítica, etcétera, pasaríamos a los prostanoides. Y luego también hay estudios recientes con antiagregantes de la cohorte Eustar en la cual pues acelera la curación de las úlceras. Como digo, ya, claro, enfermedad ulcerosa, enfermedad grave, sí que tenemos la opción de medidas invasivas como la simpatectomía y la toxina botulínica. Este es el algoritmo que propone Euler de lo que acabo de comentar, básicamente recordar que en última línea los prostanoides, el hiloprost en perfusión de 6 horas, esto requiere un ingreso y requiere al paciente tenerlo monitorizado. ¿Por qué? Porque puede producir tanto cuadros de hipotensión como cuadros de dolor torácico, etc. Entonces hay que vigilar tanto la tensión como la frecuencia cardíaca.
Además, aquí es importante tanto descartar complicaciones locales como la osteomielitis, también no hay que olvidar el rol de enfermería, está indicado en úlceras infectadas que no responden, desbridamiento enzimático, no desbridamiento quirúrgico, es decir, no vamos a quitar esfacelos con el bisturí, pero no vamos a atacar los bordes porque no deja de ser una enfermedad que, como sabemos, no se van a curar bien. Entonces, si va a costar curar, no vas a rebanar el borde en el que se está curando la enfermedad. También recordar, voy para atrás. Recordar, antibióticos tópicos están contraindicados por las resistencias que generan los biofilms que se producen. Si sospecha de infección, antibioterapia oral o intravenosa. Y luego, importante, el control del dolor. Y con control del dolor no me refiero a dar Novotil, me refiero a utilizar opioides, porque el objetivo no es que no tengan dolor al tacto, sino que no tengan dolor en reposo. O sea, no deja de ser el dolor como digo, libera adrenalina y más, un vasoconstrictor potente, así que tenemos que estar controlando y atacando agresivamente el dolor. Obviamente, considerar factores agravantes de riesgo vascular y luego, en caso de isquemia crítica, pues se ingresa al paciente, es una urgencia, heparinizado y con análogos de prostaglandinas intravenosos. La calcinosis, mismas consideraciones que en pacientes con úlceras, tenemos tanto tratamiento local como es aceite de neem y tiosulfato. En calcinosis grandes podemos utilizar ondas de choque o excisión quirúrgica, y luego sí que hay estudios observacionales con tratamiento sistémico con colchicina, con bifosfonatos y con rituxi. A la hora de evaluar la hipertensión pulmonar, defino aquí hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos en hipertensión pulmonar de grupo 1. Por tanto, no hay que olvidar que hipertensión pulmonar puede ser mixta, puede estar asociada a la EPID grupo 3, asociada a fallo corazón izquierdo grupo 4, grupo 2, o la tromboembólica grupo 4. Entonces, siempre eso hay que considerarlo, que además en la esclerosis sistémica es frecuente. Primero, para tratar la hipertensión arterial pulmonar, estratificamos el riesgo. Esto está sacado de las últimas guías de hipertensión pulmonar en el capítulo de hipertensión arterial pulmonar que incluye las conectivopatías. Hay muchas herramientas para estratificar el riesgo. Lo que nos importa es que incluya clase funcional, test 6 minutos marcha y el BNP, que es el único marcador bioquímico que realmente se ha demostrado independiente para predecir el riesgo. Pues como digo, hay otras guías que incluyen pues esos marcadores cardíacos, sobre todo destacar el REVEAL 2, pero no vamos a entrar en eso porque no es el motivo de esta charla. A la hora de lo que es el tratamiento, una vez hemos estratificado el riesgo, vamos a dividir en no riesgo alto o riesgo alto. Y esto nos va a orientar para saber qué terapia utilizar, si una combinación de 2 o de 3 fármacos. En no alto riesgo en primera línea, inhibidor de fosfodiesterasa 5 y antagonista de receptor en endotelina, perdón. Es decir, sildenafilo, y... Entonces, pasando a lo que es alto riesgo, en alto riesgo sí que tenemos que añadir un tercer fármaco, es decir, prostanoides. A partir de ahí vamos a analizar el riesgo cada 3-4 meses. Si se mantiene el bajo riesgo, que es nuestro objetivo, continuaremos con la terapia inicial, pero si no, tendremos que ir añadiendo o prostanoides, puede ser oral como el Sexipac, o cambiar el inhibidor de fosfodiesterasa 5 por riociguat, que como decía, vía el óxido nítrico no vamos a combinar, vamos a ir cambiando, o el fármaco nuevo que no está comercializado en Europa, el sotatercept. En caso de riesgo intermedio alto, riesgo alto, como digo, prostanoides intravenosos, aquí sí que no recomiendan tanto el prostanoide oral o el sotatercept. Y por último, en pacientes que siguen en alto riesgo a pesar del tratamiento, sí que está indicado en las nuevas guías de este año 2024 la cuádruple terapia. Es decir, vía el óxido nítrico, endotelina o sea, prostanoides y luego añadir el sotatercept. Por último, también considerar que en la hipertensión arterial pulmonar no está indicado anticoagular. En la arterial, como estoy diciendo, grupo 1, no está indicado anticoagular. Es importante corregir el déficit de hierro y la anemia y recordar lo de la vacunación de infecciones respiratorias. En estos pacientes está contraindicado el embarazo por ser un embarazo de muy alto riesgo y luego las consideraciones de oxigenoterapia domiciliaria. Del resto de grupos de hipertensión arterial pulmonar, pues como digo, en el grupo 3 se va a asociar a peor respuesta porque tiene la PID añadida, habrá falta de inmunosupresores y luego también en este grupo está indicado el teprostinil inhalado, que es un grupo específico en el que está ensayado. En fallo corazón izquierdo, el tratamiento va a ir enfocado a la causa.
Ojo con diuréticos para no desencadenar una crisis renal y según lo que pasa al paciente. En caso de bloqueo beta, es preferible un bloqueo alfa-beta que un bloqueo beta por sí solo. Y luego la enfermedad tromboembólica del grupo 4, aquí sí que estará indicado anticoagular, porque al fin y al cabo son trombos. En caso de trombos grandes, el tratamiento va a ser a tromboendarterectomía, pero en trombos distales está indicado el riociguat. Además, obviamente, como es un paciente con enfermedad tumorosistémica, descartar también un SAF añadido, un síndrome antifosfolípido. En la afectación cutánea he puesto esta frase que he oído bastante en mi servicio, que es no le pongas amarranadas a una limitada. Es decir, nuestro tratamiento va a ir enfocado de la afectación cutánea, va a ir enfocado a la afectación difusa. En la afectación limitada, si es una afectación muy limitada, pues una esclerodáctil y demás, no vas a necesitar inmunosupresores o de entrada el riesgo-beneficio no es apropiado. Obviamente una limitada muy extensa, pues te lo puedes plantear. El tratamiento por excelencia es el micofenólico. He dejado aquí lo que es la conversión del micofenato hemofetil al micofenato de sodio. Realmente lo que difiere es la sal a la que está unida la molécula. Esto de empezar la residencia, pues la verdad es que no sabía bien la conversión. Entonces por eso os lo he dejado. Primera línea entonces el micofenolato, pero también alternativa es el metotrexato, que es verdad que a lo mejor es menos potente, sobre todo si tiene otras manifestaciones, pues tipo EPID y demás, manifestaciones inmunomediadas, a lo mejor no va a ser la primera línea, pero bueno, es una alternativa. También en las guías se recomienda Rituxi y también ciclofosfamida, sobre todo la intravenosa, que como sabéis, menor toxicidad que la vía oral. Pero fuera de las guías, sí que hay estudios también con acetoprina en el que se demuestra que al retirar acetoprina empeora la piel, por tanto, en algunas circunstancias, pues como el embarazo puede ser apropiado. El tocilizumab sí que viene en las guías, pero como tal, en ninguno de los dos ensayos demostró reducir la fibrosis cutánea. Pero bueno, EULAR lo recomienda tanto en la esclerodifusa con PCR elevada y antitopoisomerasa positivo, es decir, un perfil de enfermedad muy inflamatorio. Y luego también con las inmunoglobulinas, aunque es verdad que lo que es el ensayo a las 24 semanas no demostró diferencia en los pacientes que estaban retratados a las 60 semanas, sí que había una diferencia. Pues, por tanto, son alternativa segura en infecciones. En las telangiectasias, pues únicamente recordar que el láser TIT de pulsado es el más efectivo y la luz no láser, la luz intensa pulsada, es la que menos efectos adversos tiene. Pasando ya al intersticio, como digo, dentro de este continuo terapéutico estaría en primera línea el micofenolato, también el rituximab, que además se ha demostrado superior la combinación de Ritux y micofenolato que micofenolato en monoterapia, la ciclofosfamida, que nos obligaría a retratar con ciclofosfamida cada 6 meses porque el efecto solo se mantiene hasta ahí, por tanto, como inducción muy bien, pero necesita una terapia de mantenimiento porque no vas a estar, bueno, en teoría no vas a estar poniéndole ciclofosfamida cada 6 meses al paciente. El tocilizumab sí que demostró mejorar en ensayo, aquí sí, opción en difusas precoces con mucha carga inflamatoria. Y la cetoprina, como digo, una opción como mantenimiento tras la ciclofosfamida, aunque no se ha visto tan efectiva para la inducción. Pasando a lo que es la parte fibrosante. En FPI, o sea, fibrosis pulmonar progresiva o fibrosante progresiva, los criterios de progresión es que en los últimos 24 meses empeoramiento de 2 de las 3 patas del taburete. O sea, empeoramiento clínico, empeoramiento espirométrico, empeoramiento radiológico. Por tanto, esto es lo que definiría la progresión fibrosante, que no es lo mismo que la definición del ensayo Sencis, que es realmente el ensayo del nintedanib, y por tanto, las condiciones para poder poner el único antifibrótico aprobado en FPI sería cumplir 2 de las 3 condiciones del ensayo Sencis. Eso es lo que nos piden luego para la hora de pautarlo. Por tanto, el nintedanib, como digo, es el único antifibrótico con indicación en ficha técnica. Se puede además combinar con otros inmunosupresores, se ha visto que es totalmente seguro, pero recordar que tiene muchos efectos secundarios, sobre todo diarrea, también hepatotoxicidad, que además incluso el mismo laboratorio recomiendan harina de algarroba como tratamiento de esta diarrea. Y este es el algoritmo que propone EULAR. Pues de entrada, micofenolato y Rituxi o ciclofosfamida, añadir nintedanib en caso de progresión o que ya estuviese con el inmunosupresor. Y en caso último de no mejorar, pues considerar otros inmunosupresores. Y en última instancia, si empeora a pesar del tratamiento, si hay una capacidad vital forzada reducida, muy reducida o una hipertensión pulmonar, considerar el trasplante de pulmón. La afectación articular, yo creo que todos probablemente la controlan mejor de primera línea, ¿no? Metotrexato y otras opciones pues con otros inmunosupresores que utilizamos en la práctica clínica. Precaución con los anti-TNF y la EPID porque puede empeorarla, está escrito que puede empeorar la EPID. Y en lo que es la afectación miopática, no la afectación de la sarcopenia que todos los pacientes con esclero van a tener, sino lo que es la miositis como tal, la afectación muscular inflamatoria,
Ojo con la dosis de corticoides, el tratamiento es muy similar a cualquier otra miopatía, pero con dos matices. En primer lugar, como he tachado yo aquí, no utilizar dosis de miligramo kilo mantenidas en el tiempo por el peligro de crisis renal esclerodérmica. Es preferible utilizar bolus, mucho más seguro utilizar bolus de 3 días y luego rápidamente bajar de corticoides 15 miligramos al día o menos. Y luego también evitar inhibidores de la calcineurina por también la posibilidad de desarrollar una crisis renal. En la afectación cardíaca va a ser mucho más frecuente la fibrosis que la miocardiopatía inflamatoria, que en caso de miocardiopatía inflamatoria buscar también asociación con miositis. Importante el tratamiento precoz, importante no solo vigilar la FEB y la fracción de eyección ventrículo izquierdo, la función sistólica, sino también la disfunción diastólica, que es de los que más se van a morir estos pacientes. Micofenolato y glucocorticoides, obviamente, sí, bolus sí, pero no dosis altas mantenidas en el tiempo. Y luego también se ha ensayado con otros inmunosupresores que está descrito como efectivo. A la hora de lo que es la fibrosis, realmente el tratamiento no va a ser solo esto, va a ir también enfocado a según lo que afecte, pues valvulopatías, trastornos del ritmo, etc. Entonces, ahí requiere un manejo conjunto con cardiología, ¿no? Lo que es la pericarditis aguda, recordar que no todo derrame pericárdico significa pericarditis, es un concepto que a veces tenemos erróneo, y sobre todo en esclero, muchos pacientes tienen, aunque sea una lámina de derrame pericárdico. Además, en esos casos tenemos que buscar tanto hipertensión pulmonar como vigilar la tensión por una crisis renal esclerodérmica que puede producir el derrame pericárdico. Estos pacientes, a diferencia de otras sistémicas, pues como el lupus o la R, no es una pericarditis tan inflamatoria, sino que con AINES y colchicina, no tanto con corticoide, por además los efectos secundarios que estamos diciendo, se puede manejar. Esto. La afectación gastrointestinal es múltiple, vamos por partes. La xerostomía, los compañeros que van a hablar del síndrome de Sjögren, pues el tratamiento sintomático lo van a contar mucho mejor. La disfunción orofaringia, hay que recordar que no todo en la esclero es esfínter esofágico inferior, también hay afectación del esfínter esofágico superior. Obviamente aquí, pues espesantes y rehabilitación. Pasando ya al tercio más distal, pues en caso de aperistaltismo y también de disfunción del esfínter esofágico inferior, están indicados los procinéticos. Importante vigilar que no tenga el paciente un trastorno del ritmo subyacente por la posibilidad de empeorarlo. En enfermedad por reflujo gastroesofágico, IBPs a dosis máxima, es con lo que os tenéis que quedar. Los anti-H2 tipo de famotidina pueden ayudar, o en caso de que no tolere IBPs por algún motivo, pues podría ser una alternativa, pero como digo, es mucho, mucho menos eficaz. Nuestro objetivo va a ser IBPs a dosis máxima. En esófago de Barrett y en estenosis esofágica, aparte de que el tratamiento es endoscópico, importante recordar que en el Barrett tenemos que monitorizarlo. En la dispepsia, 3/4 es lo mismo, IBPs y procinéticos. En la gastroparesia, recordar que no todo va a ser por la esclero, también pueden haber enfermedades subyacentes como una diabetes que pueden empeorar o predisponer a tener una gastroparesia. También están indicados los procinéticos. En lactasia vascular antral, pues, pacientes con hematoquecia, con hematemesis, el tratamiento es endoscópico. En la hipomotilidad, recordad que puede dar cuadros de pseudoobstrucción, también tratamientos en procinéticos. En caso de SIBO, sobre crecimiento bacteriano, la primera línea se utiliza habitualmente a rifaximina, pero lo que tenemos que recordar no es tanto qué antibiótico utilizar, sino que tenemos que hacer ciclos de antibioterapia. Tenemos que ir cambiando el antibiótico cuando vamos retratando. Y luego en estreñimiento, aparte de laxantes, recordar que en caso de SIBO, no utilizar laxantes con lactulosa. ¿Por qué? Porque la lactulosa es el test que utilizamos para el SIBO. En caso de que al administrar lactulosa los pacientes se empeoran, pues diagnosticamos como tal de SIBO junto con el test de aliento. Entonces, no le des lactulosa que va a empeorar el SIBO a un paciente con tal. Y por último, en incontinencia fecal, ya al final del todo el tubo digestivo, aparte de antidiarreicos, rehabilitación del suelo pélvico, muy importante, y en caso ya de que no responda a nada, pues neuroestimulador sacro, que es interesante. Los inmunosupresores como tal no se han demostrado mejorar lo que es la afectación gastrointestinal, pero sí que hay trabajos recientes con el uso de inmunoglobulinas que mejoran en caso de afectación gastrointestinal grave. Por último, pasando a la crisis renal esclerodérmica, obviamente, pues 90% van a ser hipertensivas si iniciamos IECAS, no como tratamiento preventivo, pero sí como el tratamiento. El objetivo es normalizar la tensión en 72 horas, tampoco normalizarla muy rápido por riesgo pues, de producir daño por falta de riego. Y
Cuando pongo aquí otros, me refiero a añadir fármacos, no me refiero a intercambio de IECAS por otros fármacos, sino me refiero a que vamos a utilizar todos los fármacos que podamos para normalizar la tensión. En caso de afectación del sistema nervioso central, utilizaremos nitropruseto sódico intravenoso con estrecha monitorización y si microangiopatía trombótica, pues eculizumab, ravulizumab y plasmaféresis. Y ya para lo que es finalizar, el trasplante de progenitores hematopoyéticos tampoco va a entrar mucho, pero es verdad que las guías británicas de últimas de 2024 sí que lo ponen como opción. Lo ponen como opción en pacientes con esclerosis sistémica difusa precoz de mal pronóstico, con afectación cutánea grave, pulmonar, cardíaca o renal, es decir, con afectación muy grave de esta enfermedad en pacientes de menos de 65 años. Los datos, sobre todo a nivel cutáneo, son muy positivos, pero hay que recordar que lo que se consigue al cabo de 1 o 2 años, pues parece que los pacientes pues vuelven a manifestar síntomas. Es decir, no es una cura, es ganar tiempo. Ganar tiempo porque además la mortalidad es elevada, entonces no está indicado en todos los pacientes. Y luego, pacientes con una DLCO muy baja, una FEI muy baja, hipertensión pulmonar o disfunción hepática o renal, o sea, con afectación de otros órganos, valga la contradicción, no estaría indicado. Entonces, como digo, son pacientes muy seleccionados que se podrían beneficiar de esto.